Buenas, buenas. Vamos a retomar la disección de Saint Seiya, comenzando por el apartado más complicado que es el guión. Esta área estaba compuesta por muchas buenas ideas e intenciones, y así como ha tenido grandes aciertos, también tuvo cosas que no estuvieron debidamente desarrolladas. La historia tiene un trasfondo de fantasía, que es una versión bastante libre de la mitología griega. Y si bien hoy por hoy los dioses del Olimpo, sus semidioses y criaturas están hiper quemadas, a mediados de los 80 eran algo bastante fresco que llamó mucho la atención del joven público de la época. La mitología griega no es tan interesante como estos griegos vejestorios pretendían venderla. Deberían ver mi sala de experimentos. Solo allí tengo criaturas que les estimularían la imaginación mucho más que todas las mitologías juntas. Esta mitología se presenta en la saga del Santuario y se desarrolla un poco más en las siguientes sagas de Poseidón y Hades, pero de forma inexplicable se dejan afuera hechos trascendentes del trasfondo de toda la serie, y solo se tratan en un libro conocido como Hipermito, donde se plantean grandes interrogantes como de dónde provienen las armaduras, si existieron otras guerras antes de la saga del Santuario y de dónde vienen los dioses. Y muchas cuestiones así de interesantes que hubiera estado genial haberlas incluido en la serie, y no sé por qué no lo hicieron. Pero volviendo a la batalla de las 12 casas, la antes mencionada diferencia de poder entre los caballeros de bronce y oro queda patente desde el segundo templo, donde los caballeros de bronce realmente son apaleados por Aldebarán de Tauro. Y si bien esta mecánica se extiende en los demás combates, los protagonistas aún así logran abrirse camino por cada uno de los templos, ya sea porque consiguen vencer a sus oponentes, porque consiguen ganarse su respeto y de paso hacerlos dudar si realmente están del lado del bien, o directamente por algunas conveniencias argumentales. That's just lazy writing. Y a medida que este recorrido se lleva a cabo, poco a poco se van develando muchos misterios de la historia. Por ejemplo, el concepto del séptimo sentido, que es la razón por la cual los caballeros de oro son tan poderosos, y es una cualidad que los protagonistas sí o sí deben adquirir para salir victoriosos frente a ellos, o al menos combatir en igualdad de condiciones. Y también que Camus de Acuario es el maestro de yoga, y sí, y no el caballero de cristal, que es un personaje que no forma parte del canon y que fue inventado para el anime, que Shaka de Virgo casi tiene el poder de un dios, que la armadura de Libra tiene armas, que Saori fue raptada del santuario siendo un bebé, que fue salvada por Aioros de Sagitario, que fue herido de muerte por Yuro de Capricornio y que después se diera su propia armadura y el cuidado de la reencarnación de Atena a Mitsumasa Kido, que Afrodita de Piscis mató al maestro de Andrómeda y sabe que el patriarca es malvado y aún así está de su parte, al igual que el caballero de Cáncer. ¿Qué? ¿Te quedaste sin aire, humano? Había olvidado lo débiles que son los mortales. Yo podría darte una pócima para hacerte más resistente. No necesito nada de ninguno de ustedes. Curioso, lo mismo le dije a Lugard cuando quiso que le diera mi alma a cambio de fama y fortuna. En los últimos combates el sentido de urgencia por salvar a Atena se potencia muchísimo, al igual que la atmósfera épica y los momentos dramáticos. Sobre todo en los capítulos donde, a excepción de Seiya, los otros 4 protagonistas mueren a pesar de salir vencedores en sus respectivas peleas. ¿Mueren? ¿Mueren? La muerte de estos personajes solo fue un mero golpe bajo para darle más dramatismo a esta serie. La muerte no tiene sustancia alguna si los difuntos luego reviven así como así. Esta supuesta diosa resucita demasiado fácil a los personajes, lo cual es indignante, porque en la vida real es sumamente difícil la necromancia. Yo tuve 548 intentos hasta que efectivamente pude tener una resucitación exitosa. Bueno, lamentablemente estoy de acuerdo con el hechicero. A mí también me molesta cuando matan a un personaje para luego revivirlo, quitándose de encima el conflicto que significa seguir con la historia sin ese personaje, y el impacto dramático que tuvo tal suceso. Pero bueno. Finalmente en el tercer acto, el único caballero que queda en pie llega al templo del patriarca, donde este confirma su verdadera identidad como Saga de Géminis, aunque ya se había insinuado mucho antes. Acá se explica que este caballero, antes de nacer Saori, asesinó al patriarca original y usurpó su cargo, y que lo hizo porque, según él, quería proteger a la humanidad de una inminente guerra contra los dioses del Olimpo. Una guerra que, según él, Atena no iba a ser capaz de afrontar porque en todas sus encarnaciones siempre tuvo un absurdo sentido del pacifismo y la justicia. Según él. Pero sobre todo durante este clímax podemos ver en toda su magnitud la aterradora doble personalidad de Saga de Géminis y su implacable poder como caballero dorado. Si bien, como ya sabemos, después Pegaso logra salvar a Atena, hay que recalcar que este jamás
jamás pudo vencer a este adversario, quien le dio una mitológica paliza a él y a todos los caballeros de bronce resucitados. Y una vez que Athena estaba libre del flechazo, esta consigue llegar con una muy conveniente rapidez hacia donde está Géminis, acompañada de los caballeros de oro que quedaron vivos, que ahora sí le son leales. Claro, con el partido casi ganado, cualquiera se suma a la causa. A ver, en efecto, a grandes rasgos, la historia es buena, el conflicto central es interesante y en su momento estas revelaciones fueron impactantes, pero la nobleza y la maldita objetividad me obligan a señalar los varios agujeros y conveniencias argumentales que tiene esta serie. Todos estos años me pregunté por qué los caballeros dorados que luego reconocieron a Saori como la verdadera Athena no ayudaron a sus colegas de bronce durante la batalla, sabiendo lo desigual y difícil que era la confrontación para estos pobres jóvenes. O sea, los recagaban a palo en cada pelea. Sobre todo cuando algunos de ellos ya tenían dudas sobre la maldad del patriarca y su forma de dirigir el santuario, y en algunos casos estas dudas eran certezas, y aún así no hicieron nada. Bueno, sí, Mu de Aries tenía que quedarse junto a los otros caballeros de bronce para cuidar a Athena mientras ésta tenía la flecha en su pecho, porque en el santuario aún había muchos soldados y unos cuantos caballeros de bronce y plata que le eran fieles al patriarca y que se creían esa versión, verso, de que Saori era una impostora. Así que bueno, Aries está absuelto de culpa porque Unicornio y compañía no bastarían para hacer frente a tal situación, aunque siempre me pareció raro que todos estos caballeros restantes del santuario no aparecieron con semejante escándalo provocado por estas peleas. Pero en fin. Una vez más, estás olvidando algo importante. De lo que no es inocente el santo de Aries, es que si sabía que tarde o temprano los caballeros de bronce iban a ir al santuario a pelear contra sus contrapartes de oro, ¿por qué no reparó y fortaleció las armaduras de los protagonistas antes de comenzar la batalla de las 12 casas? No sé, el día anterior al menos. Eso hubiera sido muy útil en vez de hacerles perder una hora en el reloj de fuego, ¿no? ¡Una hora completa! Yo lo hubiera hecho mucho más rápido. Por un justo precio, por supuesto. Yo no trabajo gratis para nadie. Yo antes pensaba que los caballeros de oro no podían abandonar su templo si había enemigos en camino, o que si el reloj de fuego que correspondía a su casa aún estaba encendido. Pero esa teoría se derrumbó cuando Ioria de Leo se fue por ahí para enterrar a Cassius. Entiendo que se sienta culpable por haberlo matado cuando estaba bajo el control del patriarca. Ok, pero Ioria ya sabía que Arles es un ser malvado y que los caballeros de bronce están tratando de llegar a él recibiendo una paliza tras otra por los caballeros de oro. Así que, ¿no hubiera sido mejor, no sé, darle un respetuoso entierro a Cassius más tarde o al otro día? Se estaba librando una media confrontación donde la diosa que vos juraste proteger se estaba muriendo. Hola. Lo mismo va para Shaka de Virgo. Una vez que Mu pudo teletransportar de vuelta al santuario a él y al Fénix, porque este guerrero que casi tiene el poder de un dios no acompañó a Ikki a confrontar a Saga de Géminis, un caballero tan poderoso que fue tan fuerte como para asesinar al patriarca original. A ver, si Shaka hubiera peleado junto al Fénix, lo más probable es que este no hubiera sido casi masacrado de la manera en que efectivamente lo fue, ¿no? Y no me vengan con eso de la batalla de los 1000 días. Eso es otra conveniencia narrativa que no convence a nadie. Y cuando los caballeros de bronce fueron derrotados una vez más por Géminis, ¿por qué los caballeros de oro que ahora le eran leales a Athena no los relevaron y lucharon contra el usurpador? Ahora que ya tenían una absoluta certeza de que este es el villano de toda esta historia. Y no me basta ese argumento de que porque los caballeros de bronce simbolizaban a la justicia, ellos y solo ellos debían vencer a Saga de Géminis para sentar un precedente, para dejar en claro qué ideología iba a adoptarse para regir el santuario. O sea, entiendo la idea de que todo se trata de un choque de ideologías, donde por un lado hay una facción que sostiene que la justicia está del lado de aquellos que defienden a la verdad, y por otro hay un grupo que afirma que la justicia solo está de parte de quien ostenta la fuerza. Dejar que solo los santos de bronce peleen para demostrar ese punto ideológico es una idea que en la teoría suena genial, pero que aplicada a ese tramo final de la batalla, en esa precisa situación, no es para nada verosímil. O sea, no me lo creí en ese momento y no me lo creo ahora. Salvo Shaka de Virgo, el cual ya no razonaba como un hombre mortal, los otros 4 caballeros de oro tenían razones más que suficientes para romperle la cara al falso patriarca. A ver, Saga intentó matar al hermano de Ioria,
y este lo tenía ahí enfrente y se quedó inmóvil, y dejó que Seiya, quien estaba hecho pedazos, siguiera peleando contra él. Y las supuestas razones para tal pasividad que detallé anteriormente me parecen muy vagas e insuficientes, sostenidas por fanáticos demasiado benevolentes. Bueno, entiendo que al tenerle tanto cariño a una serie, yo soy uno de ellos, este sentimiento nos haga pasar por alto ciertos defectos, inventando argumentos que tienen poco sustento. Quizás Doko de Libra tiene una buena razón para no participar en la batalla y quedarse inmóvil frente a su cascada en China, pero el porqué de tal postura se nos explicó mucho después en la saga de Hades. Lo que no voy a perdonarle nunca es no haberle prestado la armadura de oro a su pobre discípulo Shiryu. Si esta armadura maximiza muchísimo las capacidades de cualquier caballero, ¿qué le costaba prestársela como después pasó en la saga de Poseidón? Era mucho pedir, si lo estaban matando a golpes a ese pobre muchacho. Qué cool, lad. Y lo mismo se aplica a la armadura de Sagitario. Si el espíritu de Aioros le había prestado su armadura a Pegaso para que éste derrota a 3 caballeros de plata, ¿por qué no se la prestó cuando le tocó pelear contra Saga de Géminis o en el resto de las 12 casas, ya que estamos? El mismo desgraciado casi lo mata a Aioros e intentó matar a la diosa que él protegió con su vida. O sea, no se entiende. No sé, todas estas cosas sin sentido fueron una muestra de la crueldad de su autor para darle más dramatismo a esta batalla, torturando a sus personajes a más no poder. Yo entiendo que un escritor deba ponerles problemas a resolver y obstáculos a sus personajes, listo, pero esto a su vez se debe desenvolver con lógica, donde las acciones llevadas adelante por los personajes se perciban como naturales, sin traicionar las reglas creadas en su propio universo de ficción. Para medir el impacto que tuvo y aún tiene la serie, hay que ponernos en contexto. Los Caballeros del Zodíaco arribaron a Europa y Latinoamérica en los años 90, cuando aún no abundaban las series animadas con una temática fantástica con semejante grado de violencia. Por tanto, la serie representó una novedad bastante aceptable para el público preadolescente al que estaba dirigido, quienes adoraron este apartado violento. Si no recuerden lo que se sentía tener 10 o 12 años y ver películas que se suponía no debíamos ver por ser inapropiadas. Nos hacía sentirnos mayores y teníamos la excusa de que era una serie animada. Ja. Aunque cuando nuestros padres y de casualidad presenciaban cuando Shiryu se reventaba los ojos él mismo, lo mínimo que hacían era hacer una mueca de desaprobación y pensaban sobreprotegernos como si fuéramos los hijos de Ned Flanders. Si los padres humanos crían niños débiles, estos luego serán adultos débiles. Seres patéticos que viven con miedo. ¡Ay, palomilla! ¡Una palomilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, los van a destrozar en la secundaria! Otro detalle que se desprende del target al que apuntaba la serie, por lo novedosa que era y por sus innegables puntos a favor, es que sus primigenios fans le perdonaron los puntos que tenía en contra, o directamente fingían que estos defectos ni siquiera existían. Pero por más que los más fanáticos se quejen y hagan berrinches, estas fallas de la serie siempre han estado presentes, razón por la cual es difícil recomendarla en la actualidad. Los Caballeros del Zodíaco no envejecieron con gracia. La mayoría de sus continuaciones han sido mediocres y su vigencia en parte se sostiene a causa de la nostalgia de sus seguidores. Lo primero que se me viene a la mente a la hora de revisitar este anime es notar cómo la nostalgia a veces activa nuestra memoria selectiva de forma algo extraña. Es como si solo recordáramos lo bueno que tenían los Caballeros del Zodíaco y olvidáramos lo malo. Muchos de estos defectos ya los notábamos al verla por primera vez, y otros fallos los descubrimos al darlo nuevo visionado mucho tiempo después. A veces pienso que es como estar enamorado de alguien. Cuando uno está en ese estado, tiende a idealizar a la persona amada potenciando sus virtudes y minimizando sus imperfecciones, o indirectamente fingiendo que éstas no existen. Creo que esta loca reflexión sobre el amor se aplica a series y animes de antaño, que nos causaron un gran impacto en una época determinada de nuestras vidas. Pero tampoco hay que menospreciar a dicho impacto, porque esta grata impresión que nos dejó la serie fue porque sus aspectos positivos fueron y aún son algo memorable. Porque sería muy necio de nuestra parte olvidar cómo nos emocionábamos cada vez que los Caballeros de Bronce derrotaban a un adversario en teoría imposible de vencer, lo interesante que fue la trama de la saga del santuario, la brillante banda sonora que nos ponía la piel de gallina, o esas frases o diálogos que nos quedaron grabadas a fuego en el corazón. O no sé, lo inspirador que era ese espíritu de lucha que tenían los protagonistas, donde estábamos convencidos de que nada era imposible si teníamos la voluntad para jamás rendirnos.
Y yo creo que esa es la verdadera razón por la cual la batalla de las 12 casas causó un impacto tan grande, impacto cuyas ondas expansivas aún retoman en nuestra memoria 30 años después. Y eso es algo que muy pocas series lograron conseguir. Egon. Che, Egon. Egon, ¿Qué? que todavía no terminamos, te falta lo del final. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué es un like? ¿Comentarios? ¿Suscripción al canal? ¿Campanilla? ¿Qué cornos son estas cosas? Digamos que son acciones que ayudarían a crecer al canal, para que la red neuronal de YouTube nos recomiende y eso. O sea, quedamos en que decías esas cosas, ¿no? Yo solamente aporto mi vasta sabiduría y experiencia profesional. Si quieres algo extra, ese es otro precio. Y como sé que prácticamente eres un miserable pordiosero y que no tienes más dinero... Bueno, a la fecha solo tengo 18 suscriptores, así que no tengo dinero. Maldición.